Hoy, en Visión para Vivir. El diablo jamás le va a decir a la persona que está tomando una copa, cuidado porque te vas a convertir en borracho. No, al contrario, toma, disfruta. Jamás le dice al drogadicto que una nada más y con eso vas a quedar curado. No, te quedas codependiente. Pero si el diablo nos dijera lo que va a ocurrir, lo que sabe que va a ocurrir, muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos acercáramos al borde del precipicio. Pero él no nos lo dice. La palabra de Dios nos indica que los jóvenes pueden hacer todo lo que su corazón les pide, pero más adelante les recuerda que por todas esas cosas Dios los juzgará. A nombre de Visión para Vivir y del pastor Carlos A. Zazueta, le damos la bienvenida. ¿Cuán poco importan las consecuencias cuando se trata de satisfacer nuestros apetitos emocionales o físicos? Sin embargo, hoy el pastor Carlos nos hablará justamente sobre esto. Regresemos al libro de Eclesiastés, ya que nuestro enfoque hoy será en comer, beber y ¿qué más? Hay una frase de 5 palabras que compone el lema de las últimas generaciones que hemos estado viviendo. Y digo las últimas porque no solamente puedo decir que es esta última generación, sino las generaciones. Es el lema de esta época en la que nosotros estamos creciendo y haciendo crecer a nuestra familia, la época posmoderna. Tal vez estas palabras no aparezcan con letras de bronce para que todo el mundo las vea, pero pueden leerse entre líneas en la publicidad que vemos por televisión, por internet, por las revistas, por los diarios. Pueden percibirse en el ambiente, por las modas, por aquellos que se encargan de escribir nuestros libros, aquellos que se encargan de vender los productos que compramos. Son tan sutiles que no las podemos ver con nuestra vista física. Son tan subliminales que no alcanzamos a escucharlas con detenimiento, pero están ahí. Se publica por todos lados, se anuncia en todas partes. Las películas que vemos lo contienen. Los programas de televisión que nosotros vemos cada semana lo contienen. Estas palabras son las siguientes. Si se siente bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Pero estas palabras no son nuevas. No son algo que ha ocurrido últimamente con el invento del Facebook o de las redes sociales. No. Son tan antiguas como las civilizaciones de antaño. Se remontan a aquel tiempo en que los griegos todos a una voz gritaban y alababan a su dios Eros, tratando de satisfacer todos los deseos de la carne. Son tan arcaicas como aquel pensamiento griego hedonista que decía comer, beber y ser feliz, porque mañana habréis de morir. Y como vamos a morir como un perro, y como un perro nos van a tirar en un agujero, pues es mejor gozar la vida mientras la tengamos viva. Al cuerpo hay que darle lo que pida, dicen algunos. Pero qué error, qué error. Hay un problema con este pensamiento hedonista, porque casi siempre uno no muere el día de mañana, pero ¿sabes lo que sí ocurre? Que el día de mañana uno se despierta lamentándose por las decisiones que tomó el día de ayer. Uno se despierta culpándose y relamiéndose las heridas por las malas acciones que tomamos cuando pudimos haber dejado de hacerlas, pero no lo hicimos. La idea central de este mensaje es la siguiente. Si se siente bien, hazlo, pero atente a las consecuencias. Hace años, un escritor muy prolífico estadounidense, John Steinbeck, dirigió unas palabras muy interesantes a quien en aquel tiempo era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Le dijo estas palabras. Dice, hay un gas rastrero y prevaleciente de inmoralidad que se infiltra y lo invade todo, que comienza en el cuarto de cuna y no se detiene hasta alcanzar los puestos más elevados, tanto en las corporaciones como en los gobiernos.
Este escritor está definiendo lo que es la sensualidad. Sí, lo sensual. La palabra sensual a menudo se interpreta y se traduce indistintamente como lo sexual. Pero no es exactamente eso. Sin embargo, como sabemos, lo sensual son todas aquellas actividades que de alguna u otra manera afectan nuestros 5 sentidos mismos que Dios nos dio cuando nosotros nacimos. Aquello que podemos nosotros gustar, oler, mirar, oír y palpar. Pero cuando todo esto se puede llevar al extremo, se convierte en una perversión. Los sentidos no son malos en sí mismos, sino el abuso de ellos, la exageración, al llevarlo a lo extremo, es lo que puede producir cosas aberrantes en nuestra vida. Así es que eso de si se siente bien, hazlo, aquí es donde se estrella en el suelo. Porque no todo lo que se sienta bien es lo que a Dios le agrada. Salomón lo supo muy bien. Él, de hecho, lo registró en su diario. Y en el segundo capítulo del libro de Eclesiastés, que es como se llama su diario, encontramos esto. Eclesiastés capítulo 2, los primeros 11 versículos. Aquí encontramos otro análisis que hace el predicador, el maestro, con respecto al tipo de vida que se vive en el plano horizontal, es decir, debajo del sol o debajo del cielo. Un tipo de vida que se vive sin Dios, sin tomarlo en cuenta a Él. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjese muy bien cómo él lo pone aquí. De alguna otra manera vivimos un mundo sensual, ¿cierto? Por todos lados despierta nuestros 5 sentidos. También lo hace sexualmente, pero específicamente lo sensual con cosas que prometen darnos las satisfacciones que nosotros necesitamos para poder vivir en la vida. Momento a momento el mundo nos atiborra con este mensaje: ámame, adórame. Y nos promete a nosotros darnos lo que pidamos, pero falla en cumplirnos. Lo amamos, sí, pero no nos ama de vuelta. Como rey de Israel, Salomón supo muy bien esto. Miren, él era el mayor personaje, el político con más presencia que podía haber en aquel tiempo en el cercano oriente. Y él tenía un fácil acceso a todo lo que quisiera. Era rico hasta lo que no podemos ni siquiera imaginar. Él reinó durante 4 décadas, 40 años, y sobre ese reinado siempre hubo paz. Ese reinado siguió a otro reinado que se caracterizó por 40 años de guerra bajo el gobierno del rey David, su padre. Pero Salomón, cuando él estuvo como gobernante, reinó la paz. ¿Qué continente, qué país no desearía que hubiera una paz total? Sin embargo, como vamos a aprender un poquito en la vida de Salomón, vemos que no necesariamente significa que todo era miel sobre hojuelas, un lecho de rosas. Había espinas también. Así es que eso fue lo que acentuó el deseo de Salomón, ese aburrimiento, esa rutina diaria, esa melancolía que tenía de las fantasías ocultas, lo llevó a experimentar cosas al límite, al extremo. Durante lo que podría considerarse una antigua crisis de la edad mediana, este hombre empezó a experimentar cosas que nunca se había dado permiso a hacer antes. Era rico, era sabio, pero aprovechó el tiempo, la riqueza, la sabiduría para emprender una búsqueda vigorosa de la felicidad, del placer, de lo que era el significado de la vida debajo de este sol, solamente que sin tomar a Dios en cuenta. En otras palabras, el rey estaba buscando por sí mismo ser feliz. ¿Pueden los placeres de este mundo ofrecernos a nosotros felicidad total? Digo, ¿realmente usted cree que las cosas que vemos, las cosas que podemos adquirir, las cosas que podemos tocar o lograr en la vida, el que se cumplieran todos nuestros deseos, es más, el que Dios nos contestara de manera afirmativa todas nuestras oraciones, ¿usted cree que eso realmente le haría a usted feliz, gozoso de la vida? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que lo experimentó y lo vivió todo, que no tuvo límites ni restricciones, para que vean realmente la respuesta tan contundente que da después de esa trayectoria, después de ese viaje que él experimentó en todos los excesos habidos y por haber? Y este hombre es Salomón. Vea la invitación franca que nos hace aquí en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Porque después de establecer su conclusión general en el capítulo 1, donde dice que
las rutas específicas que él siguió, el conocimiento académico, la sabiduría, las cosas que quiso aprender, las ciencias que pudo investigar, no le trajeron una satisfacción plena, solamente hizo que se sintiera más frustrado de lo que ya estaba. Y aquí en el segundo capítulo comienza diciendo algunas cosas interesantes. Porque él se pregunta, es que tiene que haber algo, no puede ser que ya lo sé todo, soy el hombre más sabio que hay en la tierra, conozco todo, he experimentado las ciencias, pero no me siento contento, tiene que haber más. Y decide experimentar otras cosas para lograr encontrar la felicidad. Versículo 1, se habla a sí mismo y dice, me dije a mí mismo, se me hizo interesante que comenzara el predicador a hablar de esta manera, que se hablara para sí, que se dijera en su corazón, como literalmente dice, en lugar de ir a buscar a alguien más experimentado, en lugar de ir a buscar a otro consejero de más años, en lugar de llegar con alguien sabio de ahí del reino, decirle, oye amigo, échate para acá, ven y cuéntame de estas cosas, platícame, todo esto que estoy pensando, ¿tú crees que me lleve a algo bueno? No hizo eso. Tampoco fue a las crónicas de los reyes donde estaban registrados todo lo que habían hecho los reyes, que seguramente ahí aparecían las cosas que pasaron con su propio padre David. Cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, seguramente estaban registrados ahí. Era algo que era conocido. Él pudo haber consultado a su padre a través de eso, pero no lo hizo tampoco. Mucho menos levantó su rostro hacia el cielo a buscar el consejo de Dios. No, él quiso averiguarlo por sí mismo. Él quiso tropezarse a sí mismo con esa piedra. Él quiso aventarse de cabeza hacia ese agujero. Él quiso experimentarlo todo para que digan, que no le cuenten. Él quiso vivirlo. Entonces vemos lo que dice aquí. Dije a mi corazón, que otra manera de decirlo es, tuve la determinación de hacer todo esto. Determiné. ¿No le ha tocado decirse a usted mismo esto? No, es que yo me he determinado a hacer esto. Yo lo voy a poder. ¿Cómo de que no se puede? Nadie me dice que no se va a poder. Yo lo voy a hacer. ¿Acaso no se ha dicho usted mismo cuando está ante la tentación de algo decirse, ¿qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. O lo que sucede muchas veces cuando nos vemos enfrentados a la tentación y caemos en ella, empezamos a justificarla, decir, bueno, me lo merezco, trabajo mucho. O lo peor caso, porque es una espiral descendente, comenzamos, aparte de justificarla, a comenzar a negarla. No, yo no fui. Es que echamos la culpa a los demás. No, fue por culpa tuya, Chon. Me tenías tan descuidada, por eso fue que le hice ojitos al vecino. O, si tú, Chona, no fueras tan enojona, refunfuñona y mal arreglada, yo no me hubiera ido con la secretaria. Por Dios. Lo peor del caso es que a veces decimos, el diablo me hizo hacerlo. Condenado diablo. Yo te reprendo, diablo. Dejemos al diablo en paz, ni culpa tiene en eso. Al diablo se le echa tantas culpas de cosas que jamás ni siquiera se le han ocurrido. Pero somos muy buenos para achacarle al pobre diablo todas las cosas en lugar de asumir nuestra responsabilidad. De que fue el hecho de que yo una o dos o más de 3 veces estuve acariciando, coqueteando con la tentación hasta que finalmente cedí. Ante tanta insistencia hay poca resistencia, dice un dicho muy conocido. Salomón lo hizo todo. Vea cómo dice el versículo 1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Suena como canción, ¿verdad? Pero descubrí que eso también carecía de sentido. En realidad, dice Salomón, no vale la pena. Un erudito hebreo dice que la manera en cómo está construido, esta forma en que se escribe Eclesiastés, sobre todo esta frase, donde realmente antes de explicar qué fue lo que hizo el autor, de una vez da el resultado final y dice, esto hice pero no vale la pena, pero ahora se los voy a explicar. Haz de cuenta que así está escrito. Es una forma de escritura hebrea. No sucede lo mismo en el castellano, en el español o en inglés. Siempre vemos cómo empieza la trama y al final viene la resolución. Aquí empieza con el problema y luego da la solución al problema. Pero está interesante porque si este ejemplo lo tomaran quienes hacen los cigarros y se los pusieran por fuera a las cajetillas o a las botellas de alcohol o en las cajas de las películas pornográficas, que de alguna otra manera la gente pudiera ver todo esto y que dijera, lo probé, me gustó, pero no me satisfizo. No creo que usted encontrara eso. No creo que usted lo encuentre, ni en los comerciales de televisión,
Nadie que le diga, pruebe, esto le va a gustar, pero lo va a dejar interiormente vacío e insatisfecho. ¿Usted no lo compraría? Pero aquí Salomón lo está diciendo. Ustedes que están pensando en caer en pecado mañana, ustedes que están pensando en ceder a la tentación, ¿saben qué? No vale la pena. No vale la pena. Les va a dejar un sentido de vacío interior y una pesadez en su corazón. No vale la pena. Y lo dice alguien con toda la experiencia del caso. Antes de seguir adelante, déjenme mencionar, nosotros estamos viviendo en tiempos muy peligrosos en la sociedad actual. Yo creo que nunca hemos vivido en una época que está tan saturada del deleite sensual y sexual. Por todos lados lo vemos. Yo le voy a decir algo a usted, varón, a usted, mujer. Por usted, por el amor a Dios, por el amor a sus hijos, por favor, esté consciente de estas cosas. Escúcheme, por favor, se lo suplico, porque aún delante de usted muchas veces puede querer ocultar el sol con un dedo y negarse a entender que sus hijos, esos retoñitos a quien tanto ama, esos mocositos tan preciosos, también son pecadores como nosotros. Y déjeme decirle una cosa, porque en el tiempo que vivimos, esos muchachos entre 13 y 15 años conocen más de la vida sexual que la que pudiéramos haber conocido usted y yo cuando teníamos su edad. Son personas que realmente viven la perversión a todo el extremo. Si se les pregunta, cátedras nos podrían dar a nosotros. Y nosotros seríamos los que nos pusiéramos rojos de vergüenza. Pero no, pastor, no, mi hija no. Si es una pura y santa, casta, iluso. Sigue en negación. La realidad del caso es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, porque aunque usted diga que sus hijos sean cristianos, la verdad es que de cristianos tienen el título que usted le ha dado. Lamentablemente no estoy equivocado, pero quiero equivocarme en este aspecto. Usted nunca les ha hablado de ellos de sexo, pero ellos lo saben muy bien. Miren, un profeta del ayer que nos mencionó los tiempos que viviríamos en el hoy, el doctor Pitirim Sorokin, suena nombre, suena chiste, pero él fue exprofesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard. Escribió un libro en los años 50 titulado La Revolución Sexual en los Estados Unidos. Él ha comparado a esta situación en esta nación, o en el tiempo en el que lo escribió, 1956. Comparaba la sociedad de aquel tiempo con la sociedad que vivía el Imperio Romano un poquito antes de que colapsara. La inmoralidad que se vivía en el Imperio Romano antes de que colapsara estaba comparando la situación que estaba ocurriendo en 1950 y tanto. La mayoría de los que están aquí ni siquiera nacían en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Sorokin dice, se ha declarado que el impulso sexual es la causa del comportamiento humano. Y por eso, en nombre de la ciencia, se insta al hombre a satisfacerlo al máximo, como condición necesaria para su salud y felicidad. Las inhibiciones sexuales son consideradas como la fuente principal de las frustraciones matrimoniales, enfermedades físicas, mentales y el índice de criminalidad. Se ridiculiza la castidad sexual como una actitud mojigata y supersticiosa. Y la fidelidad marital es estigmatizada como hipocresía anticuada. Al padre se le pinta como un tirano celoso, deseoso de castrar a sus hijos para evitar que tengan incesto con su madre. A la madre se le culpa de poder infectar a sus hijos con mamismo, una condición que destruye y los hace codependientes a la madre hasta el día que se muere. Hijos e hijas son representados como llenos de los complejos de seducción del padre o la madre. El libertinaje y la promiscuidad se enlazan y se celebran arrogantemente. El Hijo de Dios tradicional, creado según la imagen y semejanza de Dios, se convierte en un mecanismo sexual movido siempre por el instinto absorto de temas sexuales, que aspira o sueña con y piensa principalmente en las relaciones sexuales. La sexualización o hipersexualización de los seres humanos ha llegado casi a su punto de saturación. 1956, escuche, fue cuando lo escribió. Y dice, nuestra civilización ha llegado a estar tan absorta de los temas sexuales que ahora brotan, los sudamos en todas partes por nuestros poros como sociedad estadounidense. Esto se escribió en este año, pero pareciera que esto ha estado ocurriendo desde que tenemos uso de razón nosotros.
Salomón, provisto de recursos ilimitados y carente de todo sentido de responsabilidad, llegó tan lejos como usted no siquiera se puede imaginar. Llegó todo a experimentar esto. Yo le digo a ustedes jóvenes, si ustedes por favor no escuchan a sus padres, que sería bueno que los escucharan, escuchen el consejo de Dios a través de un viejo, anciano y sabio experimentado como fue Salomón, que vivió todo lo que ustedes a lo mejor abrigan en su mente como meras fantasías. Y esto no incluye o excluye únicamente a los jóvenes, también pienso en nosotros los adultos, porque seguimos guardando esas fantasías. Este anciano sabio dice, joven, no vale la pena. No vale la pena. Nada satisface, todo es hueco, todo es vacío, hay vanidad. Y empieza a decir, bueno, si los placeres sexuales no llenan, entonces ¿qué? Ya sé, reír a carcajadas, a lo mejor eso me va a traer felicidad. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzó a contratar a todos los payasos, a todos los cómicos del reino. Convirtió el palacio en un circo. Quería reír, olvidarse de sus penas. Quería que todo el mundo se riera. Así es que por meses, quizá años, había cómicos, había comediantes. Probaré la risa, dice. Esto quizás sea la respuesta. Pero ¿qué pasó? Al tiempo, a lo mejor sí se rió. Pero vean el versículo 2 dice, la risa es absurda, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Salomón no se satisfizo con todo eso, no llegó a sentir satisfacción plena nada más con reír de la vida. ¿Quién sabe cuántos comediantes existen en el mundo que realmente después de hacer reír a los demás van a su casa y se quedan tristes, solitarios, abandonados? Usted ha escuchado de comediantes muy famosos que los han encontrado con una sobredosis o muertos de un balazo en la cabeza. No, la risa no llena. Alegra por el momento, pero no llena. No sé si usted ha escuchado esto, pero escuché la historia de un hombre que se encontraba mentalmente perturbado. Todas las mañanas se despertaba melancólico y cada noche se iba a la cama con una sensación de depresión. Sus días estaban marcados por el desánimo, así es que decide ir a ver a un médico, un psiquiatra. Y cuando llega con él, después de una hora de contarle todo lo que le estaba pasando, el psiquiatra le dice para su sorpresa, ¿sabe? Lo que usted necesita es reír un poco, hombre. Deje de tomarse tan en serio. ¿Sabe? Mire, en el teatro de la ciudad se está presentando un payaso italiano que me dicen que es buenísimo. Pues con sus chistes y bromas hace que la gente se tire al suelo a carcajadas. Debiera ir, hombre, tal vez pueda ayudarlo a recobrar la felicidad y quizá le devuelva un poquito la alegría de vivir. ¿Por qué no va a ver ese payaso profesional que se está exhibiendo aquí en el teatro de la ciudad? Y el hombre serio le dice al médico, dottore, yo no soy aquel payaso, yo soy aquel payaso. Es absurdo, ¿verdad? Pero a veces no sabemos, pensamos que el que predica tiene la vida hecha. Está cerca de Dios, a un pedacito del cielo. Él no tiene problemas como nosotros. Es absurdo. Pensamos que aquellos que lo tienen todo, casas, mansiones, carros, lujos, viajes, son las personas más felices del mundo, pero es absurdo. No es así. Las noticias nos lo testiguan todos los días. Entonces, si el sexo no llena, si lo sensual no llena, entonces ni la risa llena, ¿qué le queda al pobre de Salomón? Ya sé. Entonces la felicidad se encuentra en la bebida, en el alcohol, versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, no crean que a ustedes se les ocurrió primero. Me aferré a la insensatez. Así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. La mayoría de la gente. Qué originales, ¿verdad? Al leer esto es fácil de imaginar al pobre Salomón todo siempre borracho. ¡Salud, compadre! Pero esa no es la imagen que Salomón está pintando de él mismo. Si notamos con cuidado, él en ningún momento perdió la cordura ni la sabiduría. Salomón no es el típico borrachín que anda por todos lados, babeando por todos lados, cayéndose en cada esquina. Él era un hombre de mundo, un hombre sofisticado, una persona realmente el hombre más interesante del mundo.